Capítulo 17. Ampliando el campo de trabajo. Inmediatamente después de la oración del Dr. Silvio, suaves melodías trascendentales impregnaron el aire balsámico de la naturaleza, penetrándonos profundamente y haciéndonos llorar. La noche se había convertido en un escenario de una belleza inusual, y el parque, arbolado y florido, en el que nos encontrábamos en el amado planeta, había recibido una luz peregrina que descendía sobre nosotros, envolviéndonos y creando un clima psíquico de lo más saludable. En esta psicosfera bendecida, el amigo benefactor, de pie, como se encontraba, se valió de las dulces vibraciones y, enriquecido por las emociones reinantes, comenzó a aclarar. Queridos hermanos, Jesús sigue siendo el sublime amigo y mentor, nuestro guía y modelo desde los orígenes, conduciéndonos por el camino de la felicidad y edificando el reino de Dios en lo más profundo de nuestros corazones. Sin embargo, a cada uno de nosotros le corresponde la definición de los rumbos a seguir. Hay quienes prefieren los caminos florecidos por la magia de la ilusión, que pronto se marchitan al toque de la realidad, demostrando su fragilidad. Muchos otros optan por el desencanto debido a algunos fracasos naturales y caen al abismo del desánimo, entregándose a la inutilidad y a las quejas con las que envilecen la existencia. Otros más se entusiasman al inicio de las experiencias para luego abandonarlas, tan pronto como enfrentan los desafíos y las dificultades. Por último, algunos permanecen devotos, trabajando el lecho por donde siguen, quitando las piedras, mejorando el curso, para hacerlo más fácil de vencer por aquellos que siguen en la retaguardia. La inevitable ley de la evolución se manifiesta inexorable, utilizando, sin embargo, los recursos de cada viajero, que elige lo que le parece mejor en la convicción o no de los resultados que alcanzará. Asumida la responsabilidad, pasa a vivir dentro de la normativa elegida, sometiéndose a las consecuencias que derivan de la decisión tomada. A semejanza de una flecha disparada que no puede retroceder, siguiendo en la dirección apuntada, también así prosigue este intrépido viajero. A pesar de eso, de acuerdo con el objetivo que busca, podrá renovar los futuros disparos alterando la ruta, debido al descubrimiento de algún engaño ocurrido en el primer intento. La existencia terrena, por lo tanto, es multimillonaria en oportunidades que siempre favorecen a sus miembros, teniendo en cuenta sus opciones. Todos tienen el derecho de equivocarse, para poder corregir y alcanzar posteriormente lo deseado. Detenerse en situaciones equivocadas es una lamentable pérdida de tiempo que podría rescatar el engaño, mientras aumenta la carga de las aflicciones, al utilizar la revuelta y las quejas, permitiéndose un comportamiento infantil que no resuelve el problema, sino que, por el contrario, lo complica por la insensatez de los actos irresponsables. Nadie puede detener la marcha del progreso, que tiene como objetivo la fatalidad de la plenitud reservada a todos por el amor de Dios. El envolvimiento carnal, sin embargo, en la condición de una nube que empaña el brillo del sol, produce algunos olvidos sobre las responsabilidades asumidas por el espíritu antes de la inmersión en el cuerpo somático, produciendo conflictos e incertidumbres sobre su realidad, como consecuencia de los comportamientos mal orientados provenientes del pasado. Por esta y otras razones, algunos espíritus fragilizados por la falta de valor moral para los enfrentamientos se dejan arrastrar a los despeñaderos de la sombra, vencidos por el odio de las ocurrencias infelices en las que se complican e intentan luchar contra los imperativos de la evolución, como si les fuera posible detenerla, impedir que otros la vivan, creándoles obstáculos. Había un suave encanto en la palabra del benefactor espiritual, impregnada de una expresiva ternura. Su rostro resplandecía tocado por una desconocida luminosidad, mientras las armonías ambientales se transformaban en un marco en los paisajes verbales que componía. Profundamente concentrados en sus conceptos, acompañábamos su razonamiento con especial interés. Después de una pequeña pausa, continuó con la exposición. ¿Cuántas veces en nuestro historial evolutivo hemos asumido compromisos con la verdad, dominados por un peculiar entusiasmo, para luego abandonarlos, atraídos por los sonrientes mitos del placer? Creyendo en nuestra permanencia indefinida en el cuerpo físico, sin darnos cuenta, conscientemente, de la presencia de las enfermedades, de la desencarnación, lo usamos para el desgaste a través de las sensaciones, intoxicándolo, mediante las emociones desordenadas y la lluvia ácida de los conflictos de conciencia, señalados por la culpa y el remordimiento,
que procurábamos disimular, complicando la oportunidad, infelicitándonos. Renacemos, muchas veces, con nuevos sentimientos de renovación, abrazando ideales de recuperación, y pronto tropezamos en los mismos obstáculos que, por inercia e imprevisión, no nos atrevemos a apartar del camino, cayendo en las mismas trampas promovidas por la alucinación del goce. Ante la inevitabilidad de nuevos fracasos, volvemos, por fin, encarcelados en expiaciones bendecidas que nos fueron impuestas por el excelso amor, para que valoremos el tiempo y la oportunidad, diluyendo los fuertes lazos con la animalidad primitiva a la que nos apegábamos. En muchas de estas ocasiones encontramos a Jesús y nos fascinamos con su propuesta liberadora, con sus incomparables lecciones de misericordia y bondad centradas en el amor, entregándonos, fascinados, pero no resistiendo a los impulsos de la inferioridad moral a la que nos atábamos, lentamente adaptando sus enseñanzas a nuestros intereses espurios. En nombre de su amor nos vinculamos al poder imperial, dejamos de ser perseguidos para convertirnos en perseguidores, abandonamos la humildad bajo los mantos del orgullo y la soberbia. Encontramos medios de alejar a los enemigos a los que deberíamos amar, a los antipatizantes que pensábamos conquistar, a los equivocados que nos correspondía aclarar. Y dimos inicio a las aventuras de la locura, creando las cruzadas, los tribunales del Santo Oficio, las persecuciones incansables a los moros y judíos, a todos aquellos que no compartían nuestras ideas, hundiéndonos en el abismo de las aberraciones más desastrosas. Culminamos estas arbitrariedades en nombre del mártir de la cruz, con la venta de las indulgencias, liberando a todos los criminales de sus atroces comportamientos a través del vil metal que debería ser enviado a Roma para la construcción de la Basílica de San Pedro y para los tesoros vaticanos agotados con las guerras promovidas anteriormente por el Papa Julio II, que vivió más sentado en la silla del caballo que en el trono falsamente denominado de San Pedro. Las indulgencias eran una práctica antigua que permitía al Papa atenuar o anular los pecados de los fieles arrepentidos, o que se proponían a realizar penitencias purificadoras debido a los actos infelices practicados. Sin embargo, el Papa León X las hizo oficiales a través de documentos que liberaban a cualquier pecador de sus más atroces crímenes, mediante el pago del valor previamente establecido para este fin. Se llegaba, por ejemplo, a afirmar: tan pronto como una moneda tintinea en el cofre, un alma sale del purgatorio, en un terrible y ambicioso desprecio a los códigos de la dignidad cristiana, preconizada y vivida por Jesús. Intentamos impedir, en estas experiencias fallidas, el avance de la ciencia, difamando a aquellos que abrían los horizontes del pensamiento a la verdad, al conocimiento, a la libertad, como si pudiéramos permanecer para siempre vigilándolos, obstaculizando sus pasos, sin darnos cuenta de que ellos estaban siendo fieles a aquellos compromisos que habíamos relegado. Era un mecanismo psicológico de transferencia de nuestras frustraciones en posiciones de iracunda ferocidad, porque ellos conseguían lo que nosotros no tuvimos el coraje de realizar. Y martirizamos a miles de trabajadores de Jesús en los más diversos sectores del pensamiento y de los ideales, solamente porque no se sometían al capricho de nuestras equivocadas determinaciones. En la península ibérica, por ejemplo, siguiendo los terribles ejemplos de otros países, en nombre de la hegemonía católica y de la fidelidad al Papa, nos valimos de recursos innobles para permanecer en el dominio político, religioso y cultural de la sociedad, expulsando de las hermosas tierras a aquellos que llamábamos de herejes, solamente porque no aceptaban a nuestro Jesús. Naturalmente, no lo aceptaban debido a nuestros ejemplos de anticristianismo, de perversidad y de presunción con los que nos vestimos para representarlo, cuando Él se dejó dominar por el amor, por la compasión, por la misericordia, por el perdón. Lejos van, en la escala del tiempo, estas locuras, cuyos efectos aún permanecen en nuestra memoria y en nuestros actos. Resurgen con frecuencia aquellas manifestaciones de ferocidad, cuando contrariados, de repudio, cuando no aceptados, de resentimiento por falta de su afecto. Y creemos aún, lamentablemente, que este es el mejor comportamiento. La vida, sin embargo, escribe en las conciencias, en representación de la conciencia cósmica, la verdad inapelable de las leyes divinas, y nadie existe que pueda evadirse de su presencia interna. He aquí por qué estamos cosechando la siembra conforme la realizamos.
En este grave momento de las transformaciones planetarias y humanas, observamos la gran lucha entre las fuerzas del bien y aquellas que se autodenominan del mal, cada cual utilizando los recursos que caracterizan sus definiciones. Mientras el amor se vale de la paciencia que educa, de la instrucción que aclara, del trabajo que dignifica, de la renuncia a las pasiones venenosas que envilecen, el odio, hijo del despecho y de la amargura, siembra la cólera, estimula la depravación, amplía el área de la violencia, en vanos intentos de recibir respuestas agresivas. Los desafiantes de la iniquidad arremeten sin renuencia contra todos aquellos que se apegan al deber y a la edificación del progreso, buscando vencerlos sin ningún sentimiento de respeto por el derecho de vivir sus opciones elegidas. ¿No nos hacen recordar los comportamientos taimados a los que nos entregamos en el pasado? Es comprensible, por lo tanto, que seamos blancos que desean alcanzar debido al mal que les hicimos, cuando tuvimos la oportunidad de ayudarlos a salir de las deplorables situaciones en las que se demoraban. Sus sentimientos inamistosos provienen de los resentimientos que mantienen desde aquellos ya lejanos tiempos, aunque aún vivos en las carnes de sus almas, que anhelan el desquite y la paz, que ni siquiera tienen idea de que vendrá después de satisfacer la sed de venganza a la que se entregan. Nuevamente hizo un silencio rápido y oportuno, dándonos la oportunidad de seguir sus razonamientos ricos en información, dando curso a la tesis que nos fascinaba. Recordamos las informaciones históricas, aseverando que Cristóbal Colón consiguió la ayuda de la corte española, cuando los reyes católicos, doña Isabel I de Castilla y don Fernando II de Aragón, se encontraban felices por haber expulsado de España a los moros que les tomaron parte del país en el pasado. Desde el siglo VII, se ensayaba lo que se conoció como la Reconquista, gracias a la cual cristianos y musulmanes se entregaban a guerras perversas y continuas. Sin embargo, a finales del siglo XV, en 1492, las luchas sangrientas libradas especialmente en Córdoba y Granada, últimos baluartes de los invasores, se destacaron por la crueldad de los vencedores. Hogares y vidas fueron destrozados. Santuarios de fe y centros educativos religiosos fueron prácticamente destruidos, y la furia de la multitud enloquecida, después de incendiar las ciudades y perseguir a los supervivientes, izó la bandera de la victoria donde antes ondeaba la musulmana. Expulsados también los judíos, sus sinagogas, sus hogares fueron destruidos, sus vidas se volvieron banales y se vendieron a peso de oro, para poder permanecer después de la apostasía de las doctrinas a las que se vinculaban anteriormente, cambiando los antiguos nombres por aquellos que serían denominados como cristianos. Firmamos convenios con Portugal para la transferencia de muchos de ellos a las tierras lusas, donde fueron aprisionados y, en la gran mayoría, asesinados por las fuerzas dominantes. En ese periodo letal, se instaló la Inquisición española y la Noche medieval, que se suponía que había desaparecido, prolongó sus tinieblas por los siglos siguientes en aberraciones inimaginables. Para arrancar la confesión del infiel, se usaban todos los medios bárbaros concebibles, incluyendo el empalamiento, la rueda, la tortura de la polea y todo lo atroz que la mente humana puede concebir cuando enloquece. Las mujeres eran violadas, los niños asesinados o vendidos como esclavos, separados para siempre de sus padres. Los hombres sanos eran igualmente vendidos, los ancianos y enfermos vilmente asesinados después de suplicios extenuantes. Y decíamos que así nos comportábamos en nombre de Jesús y de su doctrina. De repente, en un pequeño intervalo entre una y otra frase, vimos lágrimas en los ojos del mentor y percibimos su voz embargada por la emoción, lo que amplió nuestra sensibilidad. Las onomatopeyas de la naturaleza estaban saturadas de fluidos felices que nos revigorizaban y que bañaban la región, renovando las energías de los habitantes, a esa hora dormidos, en su gran mayoría en la intimidad doméstica. A lo lejos, Selene esparcía su velo de plata y las hojas de los árboles temblaban ante la delicada brisa. Continuando, el noble orientador aclaró: es perfectamente comprensible que los espíritus que padecieron en nuestras manos y en nuestra administración el campeonato de la perversidad aún guarden de nuestra conducta ese recuerdo infeliz, debido a que se arrojaron a los despeñaderos profundos del mundo espiritual inferior, donde pasaron a esconderse, a edificar sus reductos, hoy transformados en regiones casi infernales,
aunque su transitoriedad, donde urden planes de destrucción del pensamiento cristiano en la tierra. Si observamos con cuidado, notaremos la degeneración del mensaje del Señor, incluso en los días actuales, cuando las sectas e iglesias que se multiplican ferozmente, cada cual pretendiendo la primacía del conocimiento y la dominación de la verdad, transforman el diezmo en lo que, oportunamente, fueron las indulgencias. Se utilizan recursos de mercado materialista para atraer a clientes desatentos y ambiciosos que desean comprar el reino sin que operen la íntima transformación de conducta. Para mejor, se amplía el área de las licencias morales que se conceden a innumerables denominaciones religiosas llamadas modernas, para estar de acuerdo con la vulgaridad de estos días. La Iglesia Católica Apostólica Romana sufre el desvarío de la pedofilia de algunos de sus miembros, sacerdotes y prelados, viviendo una coyuntura muy afligente, además del poder temporal del que disfruta desde hace más de 17 siglos. ¿Y los discípulos del Consolador, cómo se están comportando? No existen ya las diferencias flagrantes en separatismos lamentables a través de corrientes que se hacen adeptas de X, Y o Z, en detrimento de la codificación kardeciana en la que todos obtuvimos el conocimiento liberador. No surgen diariamente médiums equivocados, agresivos, presuntuosos, vengativos, perseguidores, insensatos, pretendiendo la supremacía, en total olvido de las lecciones del excelente médium de Dios. Por otro lado, surgen intentos extravagantes para actualizar el pensamiento espírita con el desorden en lugar de la alegría, con los espectáculos ridículos de las conductas sociales reprobables, con falsos holismos en los que se mezclan diferentes conceptos, para complacer a las diversas denominaciones religiosas, con la introducción de fiestas y actividades lucrativas, en las que no faltan las bebidas alcohólicas, con los bailes que estimulan la sensualidad, con los festejos carnavalescos, para atraer a más adeptos y especialmente a jóvenes, en lugar de educarlos y orientarlos, aceptando sus imposiciones de la transitoria juventud. Se denominan a los devotos trabajadores fieles a la codificación, en tonos chistosos y ridículos como ortodoxos, y se dicen modernistas, como si los espíritus igualmente se dividieran en severos y divertidos, austeros y bromistas, en la utilización del mensaje liberador del Evangelio de Jesús a la luz de la revelación espírita. Sin duda, son las pasiones humanas viciosas, que permanecen en predominio, generando estas situaciones dolorosas. Junto a ellas, sin embargo, por la falta de vigilancia de cuantos se permiten aceptar estas imposiciones, encontramos la interferencia de las mentes adversarias del Cristo trabajándolos, inspirándolos, con el objetivo claro de demostrar lo que denominan como la falsedad del Cordero, gracias a sus fieles insensatos. De esta manera, la obsesión campa en muchos campamentos religiosos, no excluyendo el campo espírita, lamentablemente, en el que se encuentran algunos espíritus estúpidos e ignorantes deseando la proyección del ego, así como disfrutar de una situación de relieve, conseguir la liberación de los conflictos por la exaltación de la personalidad. No dejan de ser preocupantes estas innovaciones que mantienen los vicios y las licencias comportamentales, en detrimento de la conducta saludable y honrada, en el servicio de consolación de los sufrimientos humanos y en el trabajo de erradicación de sus causas. El espectáculo, por lo tanto, tiene su programación en estas regiones nefastas de la erraticidad inferior, donde se encuentran aquellos que fueron nuestras víctimas y no creen en nuestros actuales valores. Aún más, cuando nos prueban y fallamos lamentablemente, adhiriéndonos a sus sentimientos vulgares y enfermizos. Conociendo nuestras debilidades espirituales y los puntos neurálgicos, a semejanza de talones de Aquiles, se valen de nuestra vulnerabilidad para entrometerse en las programaciones dignificantes de la conducta humana, manteniendo los clichés de los vicios y de las soluciones milagrosas del arrepentimiento de última hora, de la aceptación de Jesús en el instante final de la etapa física para la conquista mentirosa del paraíso. Se hace urgente una revisión de los actuales comportamientos en la convivencia social, en las congregaciones religiosas, políticas, artísticas, en las que lo bello viene siendo sustituido por lo erótico, en que el crimen atroz del aborto se transforma en un acto de coraje digno de imitación, proclamado por multiplicadores de opinión y mujeres que se hicieron famosas. A semejanza de los tiempos estoicos del cristianismo primitivo, se vuelve un imperativo de urgencia el regreso a Jesús,
sin adornos y simple, a la pulcritud de sus enseñanzas y a su vivencia natural. Se asevera que hoy en día ya no hay lugar para la vida ingenua y elevada, debido a la tecnología avanzada, a las grandes conquistas de la ciencia y del conocimiento en general, cuando se debería afirmar que estos son los días, sí, de la vivencia noble, siendo divulgada como de naturaleza terapéutica para prevenir a las criaturas humanas de la depresión pandémica, de las enfermedades psicosomáticas, de los procesos enfermizos degenerativos, de la violencia y de la agresividad, de los crímenes de toda laya, de la interferencia de los espíritus infelices en las existencias humanas, generando obsesiones y trastornos varios, tan lamentables como dolorosos. Estamos encargados, nosotros los espíritus que nos encontramos al servicio del Señor y de la preparación de los nuevos tiempos, de despertar las conciencias, de trabajar en consonancia con los compañeros de la jornada carnal, para que la renovación se haga desde ahora, paso a paso, reconstruyendo el mundo moral en todas partes, especialmente en los paisajes íntimos, en el corazón de donde proceden las buenas como las malas palabras y conductas, conforme anunció el rabí Galileo. No se trata de una tarea simple y fácil, como por cierto, nada lo es, cuando se trata de valores de ennoblecimiento, de transformaciones radicales de los desequilibrios para el orden, del error para el acierto. Empeñados en el programa trazado por Jesús, esforcémonos, no cediendo espacio a la frivolidad ni a las insinuaciones doradas que el mal propone. Jesús, hoy como ayer, y mañana como hoy, es nuestro lema. Vencedor de los tiempos, Él espera que su mensaje sea realmente vivido conforme nos lo enseñó con el ejemplo. No hay otra alternativa, sino avanzar en el rumbo de la victoria sobre las tendencias inferiores. Se calló, emocionado, mientras respirábamos el aire balsámico de la naturaleza en fiesta estelar. Un gran silencio, solo roto por las armonías siderales, nos dominó a todos.